A ver, lo primero, antes de entrar a conversar sobre la reforma en sí que ustedes proponen, quisiera preguntarte, ¿crees que Carabineros necesita una reforma profunda o una refundación? Bueno, los conceptos son siempre ambiguos, entonces vamos aclarando lo que nosotros perseguimos con juntarnos, un grupo diverso, transversal, que no tiene la misma mirada, y eso es muy importante destacarlo, sobre la policía y sobre su cambio. Nosotros lo que nos planteamos es, en el fondo, repensar el rol de la policía uniformada en la sociedad chilena actual. Lo que significa salir del concepto de modernización. Modernización es seguir haciendo lo mismo, pero mejor. Aquí estamos hablando de repensar su rol en la sociedad chilena, en entendido que yo creo que, por decirlo de una manera amable, la policía tuvo su periodo tal como está, desde Carlos Ibáñez del Campo hasta hoy día, con además un buen periodo de evaluación ciudadana durante 20, 25 años, donde no hubo conflictividad social, donde no hubo también una emergencia tan importante en los derechos de las personas, y por lo tanto hoy día estamos en una nueva situación social que requiere una policía que mejore la democracia chilena. Ok, pero de nuevo tengo que reiterar la pregunta. ¿Esto es equivalente a una refundación? Porque evidentemente que no es lo mismo una reforma profunda que una refundación. Sabemos que es distinto porque una refundación tiene prácticamente que ver con hacer otra institución. Yo creo que estamos nosotros hablando de una reforma profunda, pero que implica, desde el punto de vista del concepto, una refundación. Porque cuando pasamos de un instrumento para el combate al delito, o de la concepción de un instrumento para el orden público, a una idea de servicio público, al servicio, valga la redundancia, de los ciudadanos, cuya prioridad es el ciudadano, hablamos de algo completamente distinto y refundacional. Ahora, es interesante desde esa perspectiva comentar los integrantes, porque vimos algunas imágenes, pero es bueno destacar quiénes se reunieron y por qué se reunieron, cuánto tiempo trabajaron. Trabajamos alrededor de 9 semanas, para ser bien exacto. Habían gente que eran expersoneros de gobierno, habían gente que formaban... ¿De qué gobierno? Eso es importante. De varios gobiernos, desde el principio de la democracia hasta el día de hoy. Hay distintos que han ocupado distintos puestos, como Jorge Burgos, por ejemplo. Estaba Jorge Sutil, que ocupó el cargo de subsecretario durante mucho tiempo en el gobierno de Lagos, y en fin, estaba Felipe Arboe, el senador Puy. O sea, hay una diversidad de personas de distintos ámbitos. Está gente académica, como Hugo Frulin, Alejandra Luneque, en fin, gente que tiene distintas miradas y que aporta desde distintos puntos de vista para poder, en el fondo, tener una mirada integral. El esfuerzo que hicimos, que parecía fácil, fue ponernos de acuerdo en estos principios que tuviste a conocer, que son básicos para una policía democrática. Ahora, ¿cómo conversa esta propuesta con la que va a presentar el gobierno? No podemos saberlo todavía porque no conocemos la propuesta del gobierno, pero ustedes aspiran a que esa comisión recoja el trabajo de esta, o esta va a intentar avanzar por su propio camino, y si eso no es duplicar esfuerzo. Nosotros lo que hicimos fue, desde un punto de vista independiente y transversal, creo que es necesario en este momento, aportar a la conversación pública, al debate público sobre esta idea de reformular la policía o de repensar su rol en la sociedad. En ese sentido nos juntamos con los 3 poderes del Estado, con la Excelentísima Corte Suprema, con el presidente subrogante, en este caso del Senado, y con el presidente de la República y su equipo, en este caso el ministro de Interior. Y les dimos a conocer nuestra propuesta, y ellos tienen la misión ahora de... ¿Qué dijo el ministro del Interior? Estaba muy complacido, yo lo vi, por lo menos es mi impresión, no puedo saber su foro interno, y estaba agradecido del trabajo que realizamos, en el sentido de que estamos tratando de aportar a las soluciones que vienen. Ahora, una de las cosas que implica en el primer punto de subordinación civil es la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Explícame, por favor, y explícale a la gente que está viendo, ¿qué implica esto respecto al Ministerio del Interior? ¿En qué queda el Ministerio del Interior? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se redistribuye? Porque hace algún tiempo vimos que el ministro Blumen había tenido una idea de cambiar el Ministerio del Interior, que parece que ahí quedó, digamos. Pero, ¿qué es lo que plantean ustedes? ¿En qué quedaría el Ministerio del Interior? Bueno, algo que parece muy simple es tremendamente complejo. Estamos pensando un poco en la figura del sistema inglés, donde hay un primer ministro, que sería en este fondo, la función más política del Ministerio del Interior. Que queda como jefe de gabinete, ¿no? Claro, que fue en el caso chileno como jefe de gabinete. Jefe político. Claro, jefe político que se dedica a los asuntos políticos, que son re complejos y muy importantes. Y un ministerio sectorial, en este caso un Ministerio de Seguridad Pública, que se dedica a ver los temas específicos, no solo de policía, sino que de la prevención del delito y del delito en general, del orden público, derechos humanos y una serie de cosas más. Entonces, eso también pasa por repensar la estructura descentralizada que tenemos, o
concentrada y descentralizada que tenemos de gobierno interior, que tiene que ver con los intendentes, que tiene que ver con los gobernadores, con todas las figuras a nivel local, y cómo se va a relacionar esto con el Ministerio Interior y con el Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, no es fácil pensarlo, pero ya tenemos ordenada esa idea de separar estas funciones, que ya es un gran punto. Ahora hay que verlo cómo. Y ahí, perdón, ¿qué queda dentro del Ministerio del Interior, aparte de la jefatura política, por ejemplo, la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, o las vocerías? Porque si va a haber un Ministerio del Interior y no se trata de crear y crear y crear más burocracia, me imagino que algo tiene que tener de contenido ese Ministerio del Interior. Sí, el Ministerio del Interior va a tener que tener ese rol político de liderar, en el fondo, el programa de gobierno, de cada gobierno sucesivo, y de alinear a toda la fuerza y a todos los ministerios sectoriales en función de ese proyecto. ¿Pero se crea un ministerio más o, por ejemplo, se reducirían otros en Interior? Puede ser que se reduzcan ministerios para no duplicar justamente lo que usted dice. Eso hay que estudiarlo. Y puede ser que también el Ministerio de Seguridad Pública abarque áreas que no son las que tiene hoy día el Ministerio Interior. Por ejemplo, pensemos en el sistema, en otros sistemas como el carcelario o en el sistema de reinserción social. O sea, sí, pero que eso está en justicia. Exactamente, pero hay que repensar eso también. Por eso digo que no es algo que tengamos cerrado, para ver qué abarca este ministerio, que además debe ser transversal. La política de seguridad debe ser transversal. Sí, claro, yo se lo decía justamente para no aumentar la burocracia, que no sea un aumento de... ¿No era tan mala entonces, parece, la idea del ministro Blumel de que Interior se quedara con SECPRES y CGGOV? Puede ser una alternativa. Hay que estudiarlo a nivel político. Ahora, veamos respecto del tema de la... Porque ya presentamos los principios, pero en concreto, ¿en qué debe cambiar o cuál es el principal, si usted tuviera que decir un problema de Carabineros hoy día o dos problemas de Carabineros, cuáles son los principales que tiene hoy? Me voy a dar un ejemplo súper simple y práctico. A usted sufre un abuso policial en una protesta, en un espacio público. Usted tiene que denunciar engorrosamente, no le facilitan la pega, y más encima, una vez que usted denuncia, lo llama la propia policía para entrevistarlo de cuál fue la denuncia, por qué usted se sintió abusado o usted fue abusado, lo cual es un despropósito para la propia víctima. Entonces, tenemos un sistema que es más bien contraproducente para quien quiere velar por sus propios derechos y tiene la legítima deber y sentimiento de que le vulneraron sus derechos. Lo que estamos planteando, por ejemplo, con el sistema asequible, amable de denuncia, es que uno denuncie muy rápidamente y que haya un sistema de seguimiento, incluso en línea, en que uno puede decir, bueno, la persona que me abusó se comprobó que me abusó y está hoy día sancionada de tal o tal manera. Que uno no tenga que hacer la pega y ser entrevistado por las propias personas que en el fondo le vulneraron los derechos. ¿En el fondo haría el seguimiento de esa denuncia otro grupo que no sea Carabinero? Carabinero tiene procedimientos internos, ¿cierto? Sí. Y también hay procedimientos externos con los más graves. ¿Pero con quién se entendería la víctima? La víctima se entendería con una persona que no fuera carabinero, por ejemplo, el Ministerio Público, quien lleva a cabo la investigación si fuera un crimen, por ejemplo, una grave violación a los derechos humanos, y no tendría que entenderse con la propia institución que le violó esos derechos. ¿Y dónde se denunciaría? Se podría denunciar de manera simple y expedita por el sistema online, digamos, luego ratificado en el Ministerio Público, por ejemplo, y eso permitiría resguardar a la persona y también podríamos tener un sistema que pudiera atender a esa persona psicológicamente y resguardar, en el fondo, su integridad. ¿Y no debería ser esa la unidad de atención a víctimas? Sí, en muchos países la unidad de atención a víctimas está asociada justamente a la policía. En otros países no. Y eso tenemos que decir el cómo, pero la idea es que tengamos un sistema expedito. Me refiero que ya existe hoy día en Chile, después de la reforma procesal penal, una unidad de atención a víctimas y testigos. Sí, en el Ministerio Público, exactamente. ¿No debe ser esa la que se haga cargo? Sí, pero en los sistemas modernos, uno cuando tiene una violación a los derechos humanos de la policía, puede hacerlo directamente ante la policía y la policía tiene el deber de registrar eso y de procesarlo y de mantener informado al ciudadano. Por eso en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo. Sí, pero usted me dice que no sería vía el Carabineros que le informa, sino que sería el Ministerio Público. Sí, en este caso lo que estoy pensando es que la persona que lo entreviste en caso de crimen o en caso de delito, que lo entreviste no sea un propio carabinero que esté llevando a cabo la investigación, sino que sea alguien externo. Otro de los temas es quién controla a Carabineros, por ejemplo, en temas de fraudes económicos, pero también en temas de abuso, en temas de eficiencia. ¿Cómo cambiaría? Porque cuando las investigaciones además y los sumarios los hace en el fondo personal interno, y esto da lo mismo, si es Carabinero, si es en un ministerio, si es en la PDI, en donde sea. Cuando dentro de la institución un subordinado tiene que investigar al jefe, o bien a un par, pero que tiene relación con el jefe, o que están ambos involucrados, es bien complejo. ¿Cómo va a cambiar en la propuesta ustedes? ¿Cómo cambiaría potencialmente? Hay dos
fuentes, digamos. Una interna, que es normal que haya una interna, que tendría que contar con la suficiente independencia del mando, muy importante, y el profesionalismo adecuado para tener un equipo de trabajo interno que pudiera llevar estas cosas. Ese es un primer punto. Pero además deberemos contar con una cosa externa que debería estar a nivel ministerial, con un equipo externo de alto nivel, usted lo nombró, bien capacitado, muy actualizado, que pueda ser de contraparte en las evaluaciones, en los controles y en la auditoría externa. ¿Y este sería asunto interno? Hay asunto interno y también habría un control externo a través del ministerio que permitiera hacer estas cosas de manera también autónoma y con la suficiente libertad para plantear al gobierno de turno, aunque no le guste, esas recomendaciones o esas algo así vulneraciones como lo que hace a la probidad o lo que sea. En otro ámbito, pero algo así como lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Exactamente, esa es la idea. Al Instituto de Derechos Humanos, además, una de las medidas es que haya un protocolo muy exhaustivo y para que Carabineros le entregue rápidamente la información en caso de violación de los derechos humanos y tenga un acceso expedito a esa información. Hoy día le cuesta un poco más. O sea, tenemos que tener un sistema muy robusto de control externo. La policía tiene, para decirlo en simple, el poder coactivo sobre todos. Le damos ese poder porque le damos legitimidad para ello. Y por eso mismo, porque tiene uno de los poderes más importantes que le podemos dar a un grupo humano, tiene que ser controlado externamente e internamente. Si es tan claro que Carabineros necesita una reforma, y esto es claro desde hace bastante tiempo, la Operación Huracán, el fraude Carabineros y otros, no empezaron ni con este gobierno ni con este estallido social, vienen de antes. La pregunta es, ¿por qué no hicieron cuando estaban ustedes en el gobierno esta reforma? Sí. Mónica, es muy simple. Nosotros, una de las cosas que reconocemos del equipo que estamos ahí, ex personeros de gobierno, personas a cargo, yo estuve incluso en la Municipalidad de Santiago a cargo de seguridad, es que no hubo la suficiente accountability, no hubo el suficiente control, ni tampoco hubo la rigurosidad política para llevar a cabo estos cambios en los tiempos pretéritos, desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy. Entonces, hacemos un mea culpa en el documento, justamente de esa falta de criterio político para no dejar en el juicio de que había una buena imagen, porque ni siquiera era una legitimidad, era buena imagen. Entonces, los carabineros son buenos y no hay que tocarlos. Ese criterio creo que hoy día está puesto en cuestión y en el documento está reflejado que nosotros hacemos un mea culpa como equipo. Incluso o sea, los que ustedes sabían que se tenía que hacer una reforma y no la realizaron. Yo no quiero ponerme en el lugar de todas las personas que están ahí, ni que ellos sabían o no sabían. Confiaron en que Carabineros tenía una evaluación y no lo hicieron en la práctica. Y eso ya es suficiente. Que eso ya no es no, porque sabe que eso ya no, eso es correrse del mea culpa, porque eso lo digo honestamente, porque si uno cree que una institución tiene buena evaluación, no tiene por qué modificarla. Lo que yo le estoy diciendo es que es evidente que más allá del respaldo ciudadano con el que contaban, habían hartos hechos previos que daban cuenta que había problemas. Así es. Entonces, y yo creo que hay mea culpa en el documento, y si lo expresé mal, en esa dirección íbamos, en decir, todos los que estamos aquí en algún momento pudimos haber tenido una responsabilidad en esto y nos hacemos cargo de ello y lo planteamos. ¿Fue una mala idea durante el gobierno de Michelle Bachelet decirle a Carabineros que planteara su propia reforma? O sea, a quien está cuestionado, pedirle que plantee una propia reforma, sea Carabinero, o sea, quien sea, pero en ese caso era Carabinero. ¿Fue una mala idea? Yo creo que fue una mala idea desde el principio de la democracia. El plan cuadrante lo inventó Carabineros. Todas las reformas de Carabineros las inventó Carabineros. Las hizo de buena fe e incluso adentro hay reformadores de buena calidad, pero no lo hizo pensando en que teníamos que hacer una reformulación de la policía que estaba antes en dictadura y que tenía que ser una policía centrada en los derechos humanos. El fin último de la policía es proteger los derechos humanos. Entonces, yo creo que aquí lo que hubo es un sistema político que no fue capaz de darse cuenta que había que hacer una reforma y que la reforma iba a ser pensada desde afuera, con Carabineros, pero desde afuera. Tal vez se dieron cuenta, pero no se atrevieron también. Puede ser, no están los tiempos bonitos, yo no puedo hacer ese juicio, pero lo que sí sé, hoy día hacemos el mea culpa al respecto. Y para cerrar, ¿cree usted que es necesario que el general director de Carabineros dé un paso al costado? Mire, yo creo que es una cuestión que tiene que decir el gobierno de turno, no lo puedo decir yo, pero yo creo que de verdad, cambio no el director, y eso da juicio político del gobierno de turno, bien insisto, yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que tenemos una institución que requiere un cambio profundo, que requiere ser mirada desde afuera, desde adentro, desde los costados, desde abajo, desde todas partes, y debe además concurrir en ese cambio, incluso la sociedad civil, otros actores. Esto tenemos que repensarlo juntos. Y en ese sentido, si nos quedamos en el cambio de jefe o de general director y solo en eso no vamos a alcanzar el objetivo que queremos. O sea, ¿debo entender que no serviría en nada? A esta altura del partido, yo creo que
puede ser que aumente el liderazgo si una persona que tiene más liderazgo interno, puede ser que tenga características distintas, pero no va a solucionar el problema de fondo.